Hola, bienvenidos nuevamente a La Verdad Presente. Seguimos en la temporada de la familia y los desafíos de nuestros tiempos, pero hoy comenzaremos una nueva etapa. Hablaremos del deber de criar y educar a nuestros hijos en la fe. Hola Pablo, bienvenido. Hola Lina, ¿cómo has estado? Muy bien, muy contenta de que vayamos a tocar por fin este tema. Sí, ya después de unas largas vacaciones. Sí. Nos permite volver. Así es. Pablo, quisiera como empezar a introducir el tema de por qué es tan importante hablar de ese deber de criar y educar a los hijos en la fe. Bueno, como lo habíamos anunciado en varios programas anteriormente, vamos a dedicarnos ahora en este asunto que es muy importante. La palabra le da mucha importancia al deber de los padres de educar a sus hijos. Y hoy especialmente haremos una introducción viendo las razones por las cuales lo debemos hacer. Entonces es un sagrado deber que Dios nos ha encomendado y debemos ser enseñados, instruidos de cómo debemos hacerlo, porque son muchos los fracasos que vemos a nuestro alrededor en este asunto. Pablo, y precisamente lo que vemos hoy en día es que muchas veces la educación es como delegada a otros, y tú estás hablando de que es un sagrado deber. ¿A qué te refieres con eso? Sí, pues como tú lo dices, Dios no le dio la capacidad al Estado, ni siquiera a la iglesia de procrear hijos. Eso fue un asunto que Dios le otorgó al matrimonio. Entonces, como algo divino, Dios le encargó al hombre y a la mujer que se unen en matrimonio la capacidad de poder tener hijos, y no solo la capacidad de tenerlos, sino de criarlos y educarlos en la fe. Entonces es un asunto que Dios le otorgó, tanto que alrededor podemos ver muchas personas que pueden y otras que no pueden. Por ejemplo, hay un pasaje ahí en 1 Samuel, por eso decimos derecho divino, porque es algo que Dios le concede, y no le concede a todos, sino que a ciertas familias Dios le da la capacidad de procrearse. Entonces, en 1 Samuel 1:5 conocemos la historia del Cana, Ana y Penina, una familia, ¿sí? El esposo con dos mujeres, y una de ellas no podía tener hijos. Mira cómo dice el pasaje, dice, pero Ana, hablando del Cana, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Que por eso decíamos que es un sagrado deber que viene de lo alto. No a todas las personas Dios les concede tener hijos, aún personas que son casadas, pero aquellos que Dios les dio este privilegio tienen una gran responsabilidad delante del Señor. Una responsabilidad por la cual ellos han de dar cuenta al Señor. Y también sagrado deber en el sentido de que esos hijos que Dios nos da no son nuestros, porque también el salmista, hablando de este asunto, él dice así, en el Salmo 127, verso 3, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces ese pasaje nos muestra que los hijos no son ni siquiera de los padres, sino que son la herencia de Jehová, algo precioso para el Señor. Entonces nosotros como padres debemos saber que hemos recibido una responsabilidad de educar, de criar unos hijos que no son nuestros, sino que el Señor dice que son de Él, que son valiosos para Él, que son importantes para Él. Entonces esto pone el deber en un deber sagrado, porque Dios nos va a pedir cuenta de lo que hicimos con aquellas personas que Él encomendó su vida a nosotros para que nosotros las eduquemos. Hay un pasaje que se puede aplicar muy claramente a nosotros, y es el pasaje cuando Moisés es encontrado por la hija de Faraón, y bueno, y sucede esto, que la hermana de Moisés le dice a ella que ella sabe quién se lo puede criar, y la hija de Faraón le dice a la mamá de Moisés, le dice, mira, toma, críamelo, y yo te pagaré por eso. Entonces, eso se puede aplicar muy claramente a nosotros los padres. Dios nos ha concedido un don, el don de poder tener unos hijos, nos ha puesto una responsabilidad, criarlos, pero también algún día el Señor nos va a decir, bueno, yo te voy a pagar por eso. Según lo que hayamos hecho, vamos a recibir un pago para bien o para vergüenza. Entonces es muy importante que nosotros como padres entendamos este asunto y seamos apercibidos, que el peso de esta responsabilidad pese en nuestros corazones. Pablo, pareciera que las generaciones de hoy no les es muy atractivo tener hijos. Si vemos respecto a generaciones pasadas, pues era mucho más llamativo. ¿Qué puede estar sucediendo? ¿Cuál puede llegar a ser la razón
pues hay razones aparentes, pero también hay razones más profundas para que nos muestres un poco más sobre esto. Bueno, sí, pueden haber muchas razones, pero en general, y yo leí algunos artículos sobre esto, es la vida egoísta que viven los hombres hoy en día, ¿sí? Muchos, además de los temores, pero más es la vida egoísta, el deseo del dinero, o sea, porque tener hijos implica gastos, el deseo de estar tranquilos, porque tener hijos implica preocupaciones, el deseo de no perder tiempo, de no perder ciertas cosas que hacemos, amistades, hasta la figura. Muchas veces uno escucha que para muchos tener hijos no es atractivo, pero cuando uno mira el matrimonio desde una perspectiva bíblica, la palabra es muy enfática que uno de los objetivos principales del matrimonio es que Dios tenga una herencia. Creo que lo hemos leído varias veces, pero lo vuelvo a citar, y es Malaquías 2, versos 15, donde dice: no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Entonces el profeta pregunta, ¿por qué él hizo uno? Hablando de que él se unirá a ella y serán una sola carne. Si en él había abundancia de espíritu, él hubiera podido crear muchos más hombres. ¿Por qué solo hizo a Adán y solo hizo a Eva? Para que ellos mismos fueran los instrumentos que darían la siguiente generación. Entonces, ¿qué está buscando el Señor de nosotros como padres, especialmente cristianos? Que podamos levantar la siguiente generación que va a ser para Él. Entonces, en cuanto al propósito de Dios, es muy importante la familia y muy importante los hijos. Muchos de los temores que surgen es porque ese temor de que qué va a pasar con nuestros hijos, pero la idea no es tener temor, sino estar apercibidos acerca de la voluntad de Dios para que cuando venga el tiempo de que lleguen los hijos, podamos educarlos e instruirlos para que esa sea la siguiente generación que va a llevar el testimonio de Dios aquí en la tierra. Entonces debemos ver que, aunque pues hay muchos temores y también mucho egoísmo en relación a esto, realmente debemos incluirlo en el propósito de Dios para la familia, ¿no? Y bueno, también la crisis se ve en relación a eso. Muchos problemas con los hijos, pero también es porque no se ha edificado la casa sobre la palabra de Dios, que es la roca. Pues como no hay una buena enseñanza, no hay una buena instrucción sobre el asunto, lo que vemos alrededor son muchos fracasos, pero no debería ser. Y no debería ser así, y por eso mismo queremos tratar estos asuntos, dándole la posibilidad a los hermanos que se quieren casar, a los nuevos creyentes, a los que ya están casados, tienen sus hijos pequeños, de poder tener como la sabiduría que Dios nos ha dado para tratar, todos los desafíos que se encuentra uno en la crianza de sus hijos. Es tremendo el propósito de Dios. Sí, el Señor nos ayude a todos. Con la familia, amén. Pablo, vamos a hacer una pequeña pausa, pero vamos a seguir explorando esas razones por las cuales es tan importante ese sagrado deber que mencionas. Recuerden que pueden enviar sus dudas, sus preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Ya volvemos. Na presença de milhares de anjos, Jesus aqui. Pablo, sigamos considerando el asunto de la educación y la crianza. ¿Qué otras razones deberían llamarnos la atención para tener mayor conciencia sobre este deber? Bueno, la primera, como decíamos, es que estos hijos son del Señor y deben ser para el Señor. Y la segunda es algo que a veces nosotros perdemos de vista, y es la alta dignidad de lo que es el ser humano delante de Dios. Eclesiastés 3, verso 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, una de las cosas que Dios hizo con el hombre fue poner eternidad en el corazón de él. O sea, quiere decir que de todas las cosas que vemos, porque nosotros vemos cosas grandiosas, el sol con su resplandor, las grandes montañas, las maravillas de la tierra, todo eso pasará. Pero cuando vemos a esa pequeña criatura, a ese niño que tanto amamos, nosotros debemos saber que Dios creó a esa criatura para ser eterna. Entonces quiere decir que Dios le ha puesto una alta dignidad a nuestros hijos, y nosotros debemos velar y amar esa realidad en ellos, que Dios los ha creado para Él y son eternos. Y según lo que nosotros hagamos, eso van a tener consecuencias eternas o beneficios eternos. Entonces, por causa de la alta dignidad de nuestros hijos delante de Dios, es un solemne deber que nosotros tenemos como padres de dedicarnos a criarlos y a educarlos en el Señor. Entonces, hay pasajes
muy preciosos que nos muestran a veces cómo esa realidad ha mudado. Por ejemplo, el Señor en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, Él habla 3 parábolas para tratar un mal que había en el corazón de los fariseos y de los escribas. ¿Cuál era el mal? Que ellos decían que Jesús recibía a los pecadores y comía con ellos. Sí. Entonces el Señor, para tratar ese mal, porque de alguna manera ellos se indignaban porque los pecadores vinieran a Cristo. Entonces el Señor narra 3 parábolas: la parábola de la oveja perdida, la parábola del dracma y la parábola del hijo pródigo. Y en esas parábolas Él trata el corazón de los hombres para mostrarle la importancia de los hombres a los fariseos delante de Dios. Entonces yo quiero resaltar algunas frases que nos muestran un poco la importancia de lo que es una vida para Dios. Entonces, en el capítulo 15, bueno, desde el verso 3 Él comienza a hablar de las parábolas. En el verso 4 habla de la parábola de la oveja perdida. Así resumiéndola y parafraseándola, es que un hombre tiene 100 ovejas, se le pierde una, deja las 99, busca la que se le perdió, cuando la encuentra la trae sobre sus hombros y se alegra con toda su familia y con sus vecinos. Entonces el Señor dice al final de la parábola, bueno, si ustedes se alegran por una oveja, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo por un pecador que se arrepiente no hará una fiesta en los cielos? Entonces mira lo que el Señor está diciendo. A veces a nosotros nos importan las ovejas. Bueno, en nuestro tiempo sería de pronto los muebles, las cosas que tenemos, nuestros negocios, nuestros asuntos. Y si en algún momento algo de eso fuera puesto en riesgo, dejaríamos los demás para tratar ese asunto. ¿Por qué? Porque nos preocupa mucho una oveja o un negocio. Pero miren lo interesante. A veces el Señor toca la conciencia con esas parábolas, porque a veces para nosotros es más importante un negocio, un trabajo o un asunto que la vida de una persona. Eso se ve en todo lado, ¿no? Pero imagínate, hay personas, padres, que ven más importantes sus negocios, sus trabajos, que el alma de su hijo. Y por más que nosotros tengamos ovejas o negocios o prosperemos en este mundo, los cielos no se alegran por eso. Pero sí dice la palabra que por uno que se convierte y se arrepiente, los cielos hacen fiesta. Entonces ponte a pensar que nosotros no tenemos 100 hijos. A veces tenemos 2, 3, 5. Pero ¿cuánta disposición tenemos de dejar todo lo que tenemos para ir a buscar a ese hijo y dedicarnos a ese hijo? ¿Sí? Porque a veces, como decíamos, la balanza de la dignidad en el corazón del hombre se ha perdido tanto y somos tan materialistas y tan superficiales que no pensamos en lo que tiene valor para Dios, como el alma de un hombre. O sea, hay padres que a veces dejan a sus hijos, abandonan a sus hijos por sus negocios, por su trabajo, por su vida egoísta, sin saber que esa alma para Dios es sumamente valiosa. La del dracma, que también eso puede ser muy significativo. Una mujer tiene 10 dracmas, creo que dice, pierde uno y entonces prende la lámpara, mueve todo ese oficio para encontrar el dracma. El dracma, más o menos, en el tiempo era como lo mismo que un denario, que era como el trabajo diario, el pago diario de un jornalero. Entonces esta mujer, al perder el trabajo de un día, aunque tiene los otros 9, se preocupa y va en busca de eso. Eso que está enseñándonos el Señor, también nosotros el dinero nos preocupa. No queremos perder dinero y si se nos pierde algo, aunque tengamos más, nos preocupamos mucho por eso. Pero el Señor dice, si una mujer hace por eso y cuando lo encuentra se alegra, ¿cuánto más no debe alegrarnos y preocuparnos el alma de nuestros hijos? De nuestros hijos pecadores, tal vez, de nuestros hijos difíciles, nuestros hijos que necesitan enseñanza, educación. Entonces debemos hacer conscientes a los padres de la dignidad del alma de nuestros hijos, ¿sí? De la vida de ellos. Lo importante es que le dediquemos el tiempo necesario y el trabajo necesario para que ellos puedan ser de aquellos que se arrepienten y que hacen fiesta en el cielo en nombre de ellos. Entonces eso a veces se ha perdido. Jesús un día enseñando dijo estas palabras, yo sé que todos las conocemos, dice Mateo 16, verso 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, estas son unas palabras que se refieren a nosotros mismos, pero también al alma de nuestros hijos. ¿Qué recompensa puede tener un padre o una madre que ganando todo el mundo pierda el alma de su hijo? ¿Sí? Entonces debemos ser conscientes, a los padres especialmente, de que una de las razones
por las cuales ellos deben tomar muy en serio la educación y la crianza de sus hijos es por el alto valor que tienen el alma de sus hijos delante de Dios, más que sus negocios, más que su propio dinero. Y a veces esa balanza se ha perdido en nuestros días. Sí, precisamente quisiera que siguiéramos explorando otros pasajes porque creo que el tema es muy relevante, sobre todo hoy en día, porque pareciera que esa conciencia de la importancia de criar a los hijos en las Sagradas Escrituras y en la verdad se ha como visto opacada, como por los afanes de este mundo. ¿Qué otros versículos podrías resaltarnos que hablen de esta verdad? Sí, pues hay unos muy claros relacionados al hogar. Nosotros ya lo hemos nombrado varias veces, pero aprovechando la situación y la pregunta es bueno recordarlos. Primera de Timoteo 3, Pablo hablándole a los obispos, a los ancianos, a los encargados de la iglesia, a los que pastorean la iglesia. Pablo dice un requisito muy importante, él lo dice ahí en el verso 4, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Aquí Pablo está poniendo una prioridad sumamente importante en los que sirven en la casa de Dios, y es que ellos deben y tienen que dedicarse a la crianza, a la educación de sus hijos, de tal manera que sus hijos sean hijos que no sean un contratestimonio contra el ministerio que él tiene. De tal manera que Pablo dice que si no pueden cuidar a sus hijos, si no pueden educar a sus hijos, ¿cómo lo harán en la iglesia de Dios? Claro. Entonces ahí ese pasaje nos da mucho peso a lo que estamos diciendo. Todo hombre que es llamado al servicio de Dios, y no solo al servicio de Dios, a vivir un buen cristianismo, él debe dedicarse a cuidar su casa, a cuidar sus hijos, porque si él lo hace y es fiel en lo poco, se le va a encomendar lo mucho. Y también tenemos un pasaje que aquí estudiamos una vez, hablándole a la mujer de el deber de ella amar a sus hijos, que es 1 Timoteo 2, versos 15, y que el pasaje dice así, dice, pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santificación con modestia. En ese capítulo explicábamos qué era ese deber de la mujer de criar a sus hijos para salvarse. ¿Te acuerdas que digamos que no era un asunto de obras, sino era para ella encontrar su propósito en Dios? Entonces el pasaje es muy claro. No le corresponde a la mujer la autoridad en la iglesia, no le corresponde a la mujer el ministerio de la palabra. Entonces, ¿qué le corresponde, Pablo? La educación y la crianza de sus hijos. La mujer ha sido llamada a un gran deber. Ella es la profeta de su casa, la pastora de su casa, la que ha de enseñar a sus hijos, instruirlos y guardarlos la mayoría del tiempo cuando el hombre no esté. Entonces son deberes muy claros en las escrituras. Tanto el varón como la mujer van a probar su piedad, su fe, su amor a Dios, su devoción a Dios en la crianza y en la educación de sus hijos. Entonces es muy importante, ¿no? La palabra lo resalta bastante y no podemos obviarlo. Pablo, hasta el momento has resaltado dos razones principales por las cuales es un deber guiar y educar a los hijos en las Sagradas Escrituras. El primero está relacionado con que es un propósito eterno de Dios, ¿verdad? Él dice que es herencia. Los hijos son la herencia de Jehová, como tú lo resaltabas en el pasaje. Y el segundo tiene que ver con el valor del alma, porque él ha puesto eternidad. Entonces tiene que ver con las consecuencias eternas que la crianza de sus padres pues influyen en los hijos. Pero ¿podrías resaltarnos alguna otra razón? Yo sé que estas dos son de mucho peso, pero ¿podrías darnos alguna otra razón por la cual esto es un gran deber? Bueno, otra gran razón para que los padres se entreguen a la educación y crianza de sus hijos es la necedad que existe en ellos. ¿Cómo así? Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Qué quiere decir eso? Todo hombre tiene la predisposición a lo malo. Si nosotros le damos a escoger al muchacho, si nosotros lo dejamos solo, si nosotros lo dejamos que él elija y tome las directrices de su vida, él mismo se va a autodestruir. Él mismo se va a desviar, él mismo se va a apartar del camino. Entonces, por eso es tan importante y por eso Dios nos llama a ser los guías y los instructores de Él. Porque si nosotros lo dejamos que Él escoja, que Él decida, que Él abre su camino, lo más seguro es que se va a perder. Un hermano da un ejemplo, es como dejar una porción de tierra
sola y volver 10 años después. Lo único que vamos a encontrar es maleza y todo en desorden. Así pasa con muchos jóvenes y niños. Si los padres no están ahí haciendo lo que deben hacer, o si están ahí pero están dejando que sus hijos tomen el control de su vida desde los años tempranos y más adelante, lo único que se va a encontrar ese muchacho es ruina. Entonces, además de que el muchacho ha sido creado para Dios y Dios espera que sea para él, que hay una gran dignidad en el muchacho, también debemos saber que hay una gran necedad que lo puede desviar. Entonces, el padre y la madre han sido puestos por Dios como guardianes, aún para librar al muchacho de su propia necedad, aún para librar al muchacho de su propia desviación, aún para desviar al muchacho de su propia torpeza. Decía un hermano, el papá debe tratar al hijo como un hombre débil y ciego que no sabe a dónde dirigirse. Entonces los ojos, la fuerza, la conciencia, la decisión que el muchacho no sabe tomar en su niñez por su necedad y por esto, la debe tomar el papá. Entonces él se devuelve los ojos del muchacho, la conciencia del muchacho, claro, la sabiduría del muchacho. ¿Por qué? Porque él no la tiene. Entonces, si tú pones a un muchacho a comer y le dejas coger dulces en vez de frutas, verduras, él va a coger siempre lo malo. Pero así como sucede en cuanto a las cuestiones físicas, también sucede en cuanto a las cuestiones del alma. Si tú dejas que un muchacho decida para sí mismo lo que él prefiere, lo que a él le gusta, el muchacho se va a perder. Entonces Dios dejó como instructor, como consejero y como guía a los padres, para que el muchacho no se pierda ni se hunda en la maldad que existe en su propia naturaleza, en su propia tendencia. Pablo, vamos a hacer una segunda pausa, luego vamos a seguir explorando este tema. Recuerden que pueden enviar sus dudas o preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Ya volvemos. Na presença de milhares de anjos, Jesus aqui. Pablo, creo que es muy importante que nos hables del papel que juega el mundo en la vida de nuestros hijos y de cómo los padres deberían reaccionar ante esto. Bueno, sí, sabes que las cosas que hemos estado hablando hoy debemos saber que es una introducción. Cada uno de los asuntos vamos a entrar más en detalle cuando estemos viendo capítulo por capítulo. Pero esa pregunta que tú haces es muy buena, porque la Biblia dice así, dice 1 Pedro 5:8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces cualquier cristiano, no ni siquiera el más piadoso, sino cualquier cristiano puede ver a su alrededor la gran cantidad de peligros que existen para la vida espiritual. Es más, aún los que son más fuertes en algún momento se sienten agobiados porque el ambiente en el cual nosotros vivimos, que es controlado por Satanás, el mundo, es un ambiente muy opresivo para la fe cristiana. Y si para nosotros es agobiante y peligroso, porque sabemos que hay un león que está por ahí rugiendo, no podemos ignorar que esos muchos peligros son en proporciones mucho más eficaces en la vida de nuestros pequeños. Entonces es muy cierto que no solo porque Dios nos ha llamado para esto, no solo porque el niño tiene un valor eterno, no solo por la necedad de él, sino por los peligros que existen en el mundo, los padres deben tener una posición muy firme y muy clara en la educación y en la crianza de sus hijos. Esa va a ser la única manera que Dios le ha dado al muchacho para ser guardado de ese mundo. Porque es que imagínate que el muchacho, aún cuando tú lo envías al colegio, la educación que el muchacho se va a encontrar es anti Dios, antife, antibiblia, anticristiano, donde lo que se le va a enseñar en gran parte son mentiras y falacias, aunque tengan apariencia de ciencia, pero donde se le va a mostrar que la ciencia y todo esto es para los hombres ateos, y que ser cristiano es ser tonto, es ser idiota. Eso solo lo creen las personas que creen fábulas. Entonces todos esos pensamientos, ese tipo de educación va a venir a la mente del muchacho, va a ser bombardeado año tras año, día tras día. Y no solo la educación, sino el ambiente en el que él se mueve, sus compañeritos, sus amistades. Porque la Escritura también dice así, dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios será sabio, mas el que se junta con necios será quebrantado. Bien lo dijo un predicador antiguo, que él decía que llegaría un tiempo donde los lugares de educación sería una sopa de toda iniquidad. Entonces el muchachito a veces es expuesto y tú no sabes qué clase de compañeros tienes.
qué amistades tienen, qué vicios tienen, qué pecados tienen, qué malas costumbres tienen. Y todo eso, además del tiempo que pasa con ellos, el poder de influencia que a veces tienen unos sobre los otros, y juntar necedad con necedad, pues eso que se vuelve. Se vuelve un ambiente muy hostil aún para los niños desde temprana edad. Tú mandas a tu niña al jardín y tu niña, que era muy juiciosa, de 4 años, cuando llega ya ve a la hermanita y ya no le pide las cosas a la hermanita, sino la rapa a la hermanita. Y antes no la empujaba y ahora la empuja, ahora es busca. Entonces tú dices, ¿pero qué pasó? Ese ambiente hostil del jardín comienza a tener impacto e influencia sobre las costumbres que aún tú le habías enseñado a tu hija. Entonces no solo la educación, sino el compañerismo con malas personas, malas conversaciones, mala influencia, va a tener un impacto sobre nuestros hijos. Imagínate que un niño hoy en día promedio en el colegio dura 6 horas hoy, y quieren ampliar esos horarios a 8, 9 horas diarias. 6 horas al día en una semana son 30 horas. Llega y sigue haciendo tareas, tal vez pasa tiempo comiendo, tiempo televisión, y por ahí tiene media hora con los papás, si algo, 1 hora con los papás. Pues mira el tiempo y la influencia que va a haber sobre la vida del muchacho, ¿sí? Entonces, eso es un asunto que hay que contrarrestarlo o tratarlo directamente. Pero los padres no piensan que hay influencia, pero cuántas cosas encuentran nuestros hijos en el ambiente al que a veces son expuestos sin necesidad, porque a veces estamos hablando de que un niño ni siquiera a veces ha sido destetado y ya lo están llevando al jardín, y lo están entregando a la educación de una persona que ni conocemos, no sabemos qué piensa, cuáles son sus paradigmas, su cosmovisión, y no sabemos tampoco el ambiente y el contexto de los otros niños. Y a veces en esos ambientes donde nosotros no sabemos pasan cosas terribles, ¿no? Entonces la educación, las amistades, y bueno, además ponte tú a pensar el impacto que tienen hoy en día los medios de comunicación sobre nuestros hijos. La televisión, la música, el internet, las redes sociales. Nosotros vivimos en un mundo donde ha sido maquinado por Satanás para matar, robar y destruir. Entonces, la poca piedad que a veces nosotros le enseñamos a nuestros hijos se va a ver enfrentada a unos medios de comunicación muy influyentes. Y además, muchos de nuestros hijos no son educados por nosotros, sino por el televisor. Gran parte del tiempo lo pasan en internet. Algunos se entregan a cierto tipo de música, las redes sociales. Entonces hay una gran cantidad de peligros que existen en el mundo, que los papás los deben tomar en serio, y nosotros vamos a tratar seguramente uno por uno, porque si él no toma en serio, muchos de esos huecos o cloacas van a hacer que el alma de sus hijos se pierda, sin que ellos se den cuenta. Entonces el papá debe estar muy alerta, no solo en cuanto a la necedad del muchacho, sino que tiene un mundo alrededor muy hostil y muy peligroso, no solo para el muchacho, aún para nosotros. Y si nosotros tomamos medidas para guardar nuestra alma de ese mundo, ¿cuánto más no deberíamos tomar medidas serias y firmes por la palabra para guardar al muchacho de ese mundo? Entonces, en un tiempo de guerra hay que tomar medidas a veces bien diferentes. Y eso es lo que vamos a hablar. Como un papá o una mamá de tomar ciertas medidas para educar, para criar, para guardar a sus hijos, de una manera que Dios pueda ser honrado y el muchacho pueda preservar su alma y pueda ser conducido a la fe. Entonces el mundo es uno de los peligros grandes, terribles, como un animal gigante que camina alrededor nuestro, del cual el muchacho debe ser guardado. Y los guardianes que Dios le ha puesto a ese muchacho son el papá y la mamá, que si hacen su labor pueden llegar a ser muy efectivos. Un hermano daba la comparación que antiguamente los castillos, las puertas y los pasadizos de los castillos eran muy estrechos. ¿Para qué? Para que en el momento que hubiera una invasión, si hubiera un solo soldado firme, o sea, como era tan estrecho, el solo soldado podía defender para que no muchos atravesaran. Entonces, aunque son muchos los peligros, Dios ha puesto una puerta estrecha sobre la cual tiene que pasar esos peligros para que lleguen a nuestros hijos. Y en esa puerta estrecha ha puesto a los papás. Y si tenemos papás serios, firmes, que honren a Dios, que honren la palabra y que hagan lo que Dios les ha mandado hacer, seguramente muchos de esos peligros ni siquiera van a llegar a nuestra casa. Pero hay que saber qué hay que hacer. Hay que estar apercibidos, velando
y orando delante del Señor, sometiéndonos a Dios y resistiendo todo lo que el diablo quiere entrar a nuestras vidas, y no solo a nuestras vidas, a nuestros hogares. Pablo, cuando hablas de esto suena a una guerra. Así es. Y el panorama se ve oscuro y la responsabilidad se ve muy grande. Entonces esto suele generar cierto temor. ¿Qué le diríamos a esos padres que hoy nos están viendo o a los que aún no lo son, que tienen temores por este panorama? Bueno, les diría las palabras que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos cuando Él, después de la resurrección, los envía a predicar el Evangelio. Mateo 28, verso 20 dice: enseñándoles, este era el deber de los discípulos, de los apóstoles para los nuevos discípulos o creyentes, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces debemos enseñar a los padres que si ellos guardan y obedecen lo que Cristo ha mandado, lo que está en la palabra de Dios, no deberían tener temores. Porque es que el Señor le dijo a Josué un día que se iba a enfrentar con una gran cantidad de naciones enemigas y gigantes y muchos problemas. Dice: Josué, solo esfuérzate y sé valiente. Cuídate de guardar todo lo que está escrito en mi ley. No te apartes ni a derecha ni a izquierda, y todo lo que hagas prosperará. Entonces sí es cierto que es un panorama muy desolador. Sí es cierto que hay muchas familias cristianas que han fracasado en esto. Pero también, si nosotros guardamos todas las cosas que el Señor nos ha mandado y obedecemos en lo que Dios nos ha hablado y lo que nos ha dejado escrito, podemos también tener certeza de que vamos a prosperar y nuestros hijos van a prosperar y vamos a ver la bendición de Dios en nuestras familias. Y además el pasaje no termina ahí. El pasaje dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, por un lado tenemos la responsabilidad de obedecer lo que Jesús dijo, pero por otro lado tenemos la certeza de que Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, a pesar de que todo esto puede ser un panorama aterrador, tenemos la compañía de uno que es mayor. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si nosotros honramos a Cristo, honramos su palabra, instruimos a nuestros hijos en el camino del Señor, podemos tener la certeza de que la presencia del Señor va a estar, la compañía del Señor va a estar, y que en los últimos momentos o al final del negocio vamos a darnos cuenta de que valió la pena. Entonces, como tú lo dices, ciertamente es una guerra, ciertamente la crianza de nuestros hijos, no solo por ellos, sino por lo difíciles a veces que somos nosotros mismos, las dificultades que tenemos a nuestro alrededor, el mundo, las presiones, pero si nosotros le damos honra al Señor, obedecemos su palabra, guardamos lo que Él ha dicho, y si nosotros le buscamos y su presencia está con nosotros, podemos tener la confianza de que vamos a vencer este mundo con todos sus desafíos y todos sus problemas. Entonces ahora pues lo que debemos hacer es guardar lo que el Señor nos dijo y confiar que Él nos va a ayudar en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, de tentación, de tristeza, de luchas que vamos a vivir en nuestro hogar, pero el Señor es fiel. Amén. Pablo, para ir finalizando, ¿cuál es la recomendación que puedes dejarle a todos los que nos están viendo esta semana? Bueno, como estamos hablando de la responsabilidad de los padres, hay un documental que hicieron en Estados Unidos sobre la importancia de que los padres tomen el rol de educar a sus hijos, porque ese rol hoy en día también ha sucedido que nosotros hemos traspasado esa responsabilidad. Uno pues a la escuela de niños de la iglesia, ¿sí? O al grupo de jóvenes. Entonces le damos la responsabilidad al pastor de jóvenes o a la maestra de escuela dominical, pero esa es una responsabilidad de los padres. Entonces hay unos hermanos que hacen un buen documental que se encuentra en internet. El documental se llama Dividida, Juventud Dividida. Y es un documental que cuenta la historia de los grupos de jóvenes y la escuela de niños, y ven cuán poca efectividad tiene sobre la fe de los jóvenes cristianos. Muchos de los que pasan por estos grupos, cuando llegan a la juventud o a la universidad o aún antes de la universidad, se apartan del Señor. Entonces los hermanos examinan bien el asunto y se dan cuenta que es que los padres quitaron esa responsabilidad de ellos y la entregaron a personas que no les correspondían. Entonces, para como afirmar un poco la responsabilidad de los padres sobre los hijos, es muy bueno este documental. En la página nosotros lo posteamos así, se llama El Ministerio de Jóvenes Moderno es contrario a las Escrituras, pero lo pueden encontrar en YouTube como Dividida. Es un documental muy bueno, muestra la historia,
y reafirma por muchos hermanos, por la palabra, cómo la responsabilidad de la educación de los hijos le corresponde a los padres. Entonces, para despertar un poco más la conciencia de los padres en relación a esto. Ok, Pablo, muchísimas gracias por el programa de hoy. Muchísimas gracias por instruirnos sobre las razones principales por las cuales los padres son los encargados y los responsables de instruir a sus hijos. Además, porque Dios les delegó autoridad sobre sus hijos para eso. Y estamos muy ansiosos de tenerte en el siguiente programa. Bueno, el Señor nos ayude y esperamos que muchos se animen, padres y los que piensan casarse y los que están recién casados, para estudiar este asunto que es muy importante. Definitivamente es un asunto que puede traernos mucha alegría, pero también mucha tristeza. Entonces lo mejor es estar preparados para que estos asuntos no nos sorprendan, sino que podamos estar equipados con toda arma espiritual para este gran desafío que es ser padres, a los que el Señor se los ha concedido. Que así sea. Bueno. A ustedes muchísimas gracias por sintonizarnos nuevamente. No se pueden perder el siguiente programa. Y recuerden que pueden enviar sus dudas y preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Dios les bendiga. Chao.